Mi papá me corrió de la casa cuando era adolescente por una mentira que inventó mi madrastra. Ahora quiere que le dé mi casa a mi hermana, pero lo que le dije los dejó sin palabras. Tengo 31 años, soy hombre, y ahora trabajo como desarrollador de bienes raíces. Pero todo esto empezó cuando tenía 15. Mi mamá de verdad murió de cáncer cuando yo tenía 4 años. Cuando cumplí 7, mi papá, que en ese tiempo tenía 42 años, se casó con una mujer que se llama Beth. Así se llama de verdad, jaja. Al principio, ella parecía buena onda. Yo le eché ganas a eso de llevarme bien con la madrastra, ¿sabes? Pero todo cambió cuando nació mi media hermana Jenny. Yo todavía era niño. Mi papá siempre fue muy duro conmigo, demasiado estricto. Nada de lo que hacía le parecía suficiente. Todavía me acuerdo de una vez que saqué una B y en un examen de química que estaba bien difícil. En vez de estar feliz, solo me miró y dijo, ¿y por qué no sacaste una A? Me metí al equipo de básquet, y él decía, ¿y por qué no eres titular? Ese tipo de comentarios me los hacía todo el tiempo. Pero con Jenny, era otra historia. Ella podía reprobar un examen y ellos le decían, ay, mi amor, no pasa nada, hiciste tu mejor esfuerzo. Beth siempre se aseguró de que a Jenny la trataran como una princesa. Y yo era como el hijo que nomás estorbaba. Ya viendo las cosas ahora, creo que tenía TAO o algo parecido, pero nunca me lo diagnosticaron. No podía quedarme quieto en clase, me costaba mucho trabajo concentrarme. Pero en vez de ver qué me pasaba, mi papá nomás me gritaba. Lo que más me decía era, ¿por qué no puedes ser normal como tu hermana? Y Beth ahí, asintiendo, como si yo fuera un problema que necesitaba arreglo. Mi papá trabajaba un montón de horas en su empresa de construcción, así que casi no estaba en casa. Y ahí era cuando Beth se mostraba como de verdad era. A veces no hacía suficiente comida para la cena y yo tenía que prepararme un sándwich. O lavaba mal mi ropa a propósito para que se encogiera o se echara a perder. Cositas que no podía probar, ¿me entiendes? Si le decía algo a mi papá, él pensaba que yo estaba inventando cosas, porque eso era lo que Beth le hacía creer. Lo peor eran los juegos mentales. Beth movía mis cosas y luego le decía a mi papá que yo era un desordenado. Algo se rompía y siempre era mi culpa. Y mi papá le creía todo, porque, según él, ¿por qué Beth mentiría? La tenía totalmente comiendo de su mano. Y luego pasó algo que cambió todo. Yo iba caminando a casa después de la escuela, por el atajo de siempre, pasando por el Parque Wilson. Y fue ahí donde vi a Beth con un hombre, junto al mirador viejo. Al principio pensé que era solo un amigo o algo así, pero luego los vi besándose. Y no fue un beso cualquiera, si sabes a lo que me refiero. Creo que Beth me vio cuando salí corriendo, pero no estoy seguro. Reconocí al tipo. Creo que se llamaba Mark. A veces iba a la casa cuando había reuniones de caridad que Beth organizaba, supuestamente. Era un tipo todo musculoso, siempre con traje elegante. Se notaba que vivía en el gym. No sabía qué hacer. ¿Decirle a mi papá? Sí, claro, como si me fuera a creer. Beth se había pasado años haciéndole creer que yo era un problemático. Además, Jenny tenía 8 años y mi papá estaba loco por ella. Seguro pensaría que yo estaba celoso o que quería causar líos. Así que no dije nada, traté de olvidarme de lo que vi, pero empecé a notar cosas que ya no podía ignorar. Como el color del cabello de Jenny, era como marrón rojizo, un tono muy raro que nadie en la familia tenía. Mi papá ni se daba cuenta, porque siempre andaba en su mundo. Una noche me desperté con sed y fui a la cocina por agua. Estaba por entrar, pero me detuve en seco cuando escuché a Beth hablando por teléfono. Estaba hablando bajito, pero su tono me dio mala espina. Me quedé callado, escuchando. No entiendes, Mark. Ya se está dando cuenta, dijo. Al principio no sabía con quién hablaba, pero luego dijo, él piensa que es su hija, pero los dos sabemos la verdad. Sentí como si se me fuera el aire. Sabía perfectamente de quién hablaba. De Jenny. Mi papá no era su papá. Mark sí lo era. Creo que hice algún ruido sin querer, porque Beth se quedó callada de golpe.
Luego gritó con su voz fingida de dulzura: «Ay, cariño, no deberías estar despierto a estas horas». Corrí a mi cuarto antes de que me viera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a vomitar. No tenía pruebas, pero ya lo sabía. Ya conocía la verdad. Y sabía que Beth haría lo que fuera con tal de que yo no le dijera nada a mi papá. Creo que Beth se dio cuenta de que yo sabía algo, porque empezó a actuar raro conmigo. Me miraba feo, sobre todo cuando estaba cerca de Jenny. No podía ni pasar por el cuarto de Jenny sin que Beth apareciera como de la nada y me preguntara qué estaba haciendo ahí. Luego empezó a decirle a mi papá que yo me estaba comportando raro con Jenny. Ahora entiendo que estaba planeando algo. Hizo que mi papá empezara a sospechar de mí. Una vez, yo estaba ayudando a Jenny con sus tablas de multiplicar, cosas básicas de la escuela, ya sabes. Beth entró de repente y casi jaló a Jenny, diciendo que ella la iba a ayudar. Luego le dijo a mi papá que yo me estaba acercando demasiado a Jenny. Por la forma en que lo dijo, todavía puedo escuchar su voz en mi cabeza. Me hace sentir mal solo de recordarlo. Así estuvieron las cosas como por 2 semanas. Beth me vigilaba todo el tiempo y le susurraba cosas a mi papá, pensando que yo no escuchaba. Mi papá empezó a verme raro durante la cena. Traté de no estar en la casa tanto tiempo, pero eso solo hizo que todo empeorara. Beth le dijo a mi papá que seguro andaba en drogas o algo así. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie se preocupó porque mis calificaciones bajaron por tanto estrés. Mi papá nomás se enojaba más conmigo. Como 2 semanas después de ver a Beth besándose con Mark en el parque, llegué a casa después de la escuela como siempre. Pero en cuanto entré, sentí algo raro. Había 2 patrullas estacionadas frente a la casa. Y antes de abrir la puerta, escuché a Beth llorando, pero llorando de esa forma exagerada, como cuando alguien está fingiendo para llamar la atención. Entré y vi a Beth llorando en el sillón, con 2 policías frente a ella. Mi papá estaba parado en una esquina, con una cara como si fuera a matar a alguien. No vi a Jenny por ningún lado. En cuanto entré, todos se quedaron callados y me miraron. Uno de los policías se paró y me pidió que habláramos a solas. Me llevaron a la cocina, mientras el otro se quedó con Beth y mi papá. Ahí fue cuando me dijeron que Beth y Jenny habían dicho que yo había tocado a Jenny de forma inapropiada. Al principio ni entendía lo que me estaban diciendo. Sentí que mi cabeza se apagó. Solo podía repetir: ¿qué? No, eso nunca pasó. Una y otra vez. Pero ellos seguían con preguntas horribles. ¿Dónde la tocaste? ¿Cuántas veces la amenazaste para que no dijera nada? Sentía que iba a vomitar. Escuchaba a Beth en la sala, llorando y diciendo cosas como: debí darme cuenta, vi las señales. Mi papá no decía nada. Solo estaba ahí parado, con los puños cerrados. Los policías me preguntaron si quería dar mi versión. Les dije que Beth estaba mintiendo, que quería deshacerse de mí porque yo la había visto engañar a mi papá. Gran error. No me creyeron. Mi papá se volvió loco cuando me escuchó decir eso. Empezó a gritar que yo solo quería arruinar su matrimonio porque estaba celoso de Jenny. Me dijo de todo. Que estaba enfermo, que necesitaba ayuda. La policía no encontró ninguna prueba, porque, obviamente, nunca pasó nada. Además, yo solo tenía 15 años. Pero el daño ya estaba hecho. Mi papá me aventó una bolsa de basura y me dijo que tenía 10 minutos para empacar mis cosas y largarme. Y que si me volvía a acercar a Jenny, él mismo me iba a matar. Intenté una vez más contarle a mi papá lo de Beth y Mark, pero me agarró de la camisa y me empujó hacia las escaleras. Nunca lo había visto tan enojado. Beth estaba parada ahí, con una sonrisa chiquita que solo yo podía ver. Subí a mi cuarto y metí toda la ropa que pude en mi mochila y una bolsa. Quise llevarme mi Game Boy, pero mi papá dijo que todo en esa casa era de él porque él lo había comprado. Mientras empacaba, escuchaba a Beth allá abajo, seguro asegurándose de que mi papá siguiera bien enojado. Cuando bajé, vi a Jenny. Se veía confundida, como si no entendiera qué estaba pasando. Beth la tenía abrazada, como si me estuviera protegiendo de mí. Eso fue lo que más me dolió, la cara de Jenny.
Solo era una niña. Beth usó a su propia hija para deshacerse de mí. Mi papá me pidió que le diera la llave de la casa. Me dijo que ya no era su hijo. Beth fingió una cara de tristeza y me dijo, ojalá algún día recibas la ayuda que necesitas. Quise gritarle que ella estaba mintiendo, que la que necesitaba ayuda era ella, pero ¿para qué? Nadie me iba a creer. Me vieron salir, solo para asegurarse de que sí me fuera. Antes de irme, volteé una vez. Mi papá estaba abrazando a Jenny y Beth seguía llorando como si de verdad le doliera. Lo último que escuché fue a mi papá diciéndole a Jenny, ya estás a salvo. Esa noche caminé por horas. Solo traía como $40 en la cartera y ni idea de qué hacer. No podía ir a casa de ningún amigo, porque Beth ya les había dicho a todos los papás que yo era un tipo peligroso. Ella planeó todo perfectamente. Esa noche encontré un edificio abandonado donde vivían unos chavos sin casa. Me dejaron quedarme ahí esa primera noche. Ahí viví los siguientes meses. Obvio, ya no pude seguir yendo a la escuela. Tampoco podía conseguir un trabajo de verdad porque solo tenía 15 años. Hice cosas de las que no me siento orgulloso, solo para poder comer. Lo peor es que Beth se encargó de que todos en el pueblo supieran su versión. No podía ir a ningún lado sin que la gente me viera feo. Perdí a todos mis amigos. Incluso los maestros que antes me caían bien ya no me hablaban. Toda mi vida se fue al carajo. Por eso al final tuve que dejar el pueblo. Estuve como 6 meses viviendo en ese edificio abandonado que te dije. Era un almacén viejo cerca de las vías del tren. Había 5 o 6 chavos más ahí. La mayoría eran buenas personas que solo tuvieron mala suerte. Un chavo más grande, Tom, me cuidó. Él ya llevaba años en la calle desde que su esposa murió y perdió su trabajo. Me enseñó cómo conseguir comida, dónde me dejaban usar el baño, cómo no pasar frío en invierno, cosas básicas para sobrevivir que nunca pensé que iba a necesitar. Yo seguía pensando que mi papá se iba a dar cuenta de la verdad, que iba a venir por mí, pero nunca pasó. Simplemente no le importó. Intenté conseguir trabajo, pero nadie me daba chance. Beth se encargó de que todo el pueblo conociera su historia. Hasta en el McDonald's me dijeron que no. Era ese chavo del que todos hablaban en el súper. Los papás hasta alejaban a sus hijos cuando me veían pasar. Empecé a hacer cosas raras para poder sobrevivir. Nada violento, pero sí cosas que no me hacen sentir orgulloso. Tom siempre me decía que tenía que irme de ese lugar, empezar de cero en otro lado. Pero me daba miedo, ¿sabes? Yo era solo un chavo. ¿A dónde se suponía que iba a ir? Una noche llegaron unos policías al almacén. Alguien nos reportó por meternos ahí. Nos dieron 10 minutos para salir. Esa noche perdí casi todo lo que tenía, lo poco que me quedaba. Tom y yo. Caminamos toda la noche hasta el pueblo más cercano. Terminamos en un restaurante de esos donde paran los traileros. Yo estaba contando mi dinero, me quedaban como $27, cuando Tom me dijo que tenía un primo en la ciudad que tal vez podía ayudarme. Me dijo que ese primo tenía varios restaurantes y que le debía un favor. La ciudad estaba como a 200 kilómetros, pero pues, ¿qué más podía hacer? Tom me dio la dirección de su primo y los últimos $40 que le quedaban. Me dijo que me fuera mientras aún tenía chance. Me dijo que él ya estaba muy grande para empezar de nuevo, pero que yo todavía tenía una oportunidad. Nunca volví a ver a Tom después de eso. A veces me pregunto qué habrá sido de él. Tomé un camión Greyhound para llegar a la ciudad. Dormí mi primera semana en la estación de autobuses. Después de varios días, por fin encontré al primo de Tom. Se llamaba Dave. No era para nada como me lo imaginaba. Era un tipo muy limpio, muy organizado. Tenía como 3 restaurantes. Me dio trabajo lavando platos en un restaurante italiano medio elegante. Los primeros meses fueron difíciles. Dormía en el almacén del restaurante. Dave me dejó quedarme ahí después del trabajo. Ahorraba cada centavo que podía. Al final junté lo suficiente para rentar un cuartito en una zona muy fea de la ciudad, pero al menos era mío.
Empecé a aprender todo lo que podía sobre el negocio de los restaurantes. Pasé de lavar platos a ayudar con la preparación de comida, y luego me dieron chance de ser cocinero en la línea. El chef vio que se me daban los números y me empezó a enseñar sobre costos, inventarios, y esas cosas. En ese restaurante había una clienta que iba seguido, se llamaba Amy. Siempre iba con su mamá, como 2 veces por semana, y se sentaban en mi sección cuando empecé a ser mesero. Amy estaba estudiando negocios en la universidad. A veces platicábamos cuando no había mucha gente. Ella fue la primera persona en años que no me vio como si yo fuera basura. Me acuerdo clarito de lo que me dijo la primera vez. «Oye, ¿qué está rico aquí?», me preguntó, viéndome a mí en vez del menú. La carbonara está buena», le dije. «Marco hace la salsa desde cero, y seguro soné medio tonto». «¿Tú sabes quién hace la comida?», me preguntó, sonriendo. «En la mayoría de los lugares a donde voy», me dijo, «los meseros solo recitan lo especial del día y se van». Terminamos hablando como 10 minutos sobre comida. Su mamá nomás estaba ahí, sonriendo. Luego la oí decir: «Amy, deja de molestar al pobre mesero, tiene más mesas». Amy volteó a ver el restaurante, que estaba casi vacío, y se rió. «Sí, mamá. Se ve que está súper ocupado». Empezaron a ir más seguido, siempre pedían sentarse conmigo. Amy estudiaba negocios en la universidad local y a veces llevaba su tarea. Una noche, estaba batallando con un problema de contabilidad. «Esto no tiene sentido», dijo, viendo su libro. «¿Cómo puede una empresa perder dinero y aún así tener ganancias?». «Contabilidad creativa», le contesté mientras le rellenaba su vaso de agua. «Seguro están maquillando los números para que se vea bien ante los inversionistas». Ella me miró como si yo fuera un genio. «¿Tú cómo sabes eso?». La verdad es que había estado leyendo libros de negocios en la biblioteca. Quería entender cómo funcionaban los restaurantes. Tal vez algún día ponga uno propio. Le conté eso y se emocionó un montón. «Eso está increíble. A casi nadie de nuestra edad le interesan esas cosas. Oye, ¿quieres ver este problema conmigo?». Lo siguiente que supe es que estaba sentado en su mesa, en mi hora de descanso, ayudándola con la tarea. Su mamá nomás nos veía con una sonrisa de esas que lo dicen todo. Esto siguió así por meses. Amy llegaba, platicábamos de negocios y yo trataba de no enamorarme de ella, pero la verdad, no pude. Fracasé bien feo en eso. Por cierto, Amy era súper lista, pero nunca me hizo sentir tonto. Como una vez que me dijo: «No entiendo por qué trabajas aquí. Se nota que sabes mucho de negocios». Yo bajé la mirada y le contesté, medio apenado: «No todos podemos pagar la universidad». «No necesitas ir a la universidad para tener éxito», me dijo. «Mi papá nunca fue, y ahora tiene 3 empresas. Él siempre dice que la experiencia vale más que los títulos». Esa plática se me quedó bien grabada. Empecé a pensar que tal vez yo también podía hacer algo más que solo trabajar en cocinas. Al final, conseguí mi GED estudiando en la biblioteca cuando tenía días libres. Amy me ayudó con las matemáticas. Nunca me preguntó sobre mi pasado, y yo tampoco le conté nada. Me daba miedo que, si se enteraba, ya no quisiera hablarme. Así fue mi vida por unos 5 años: despertar, trabajar, estudiar, dormir y repetir. No salía con nadie, no hacía amigos. Solo me concentraba en sobrevivir y en mejorar. Todo ese tiempo, no podía dejar de pensar en Jenny. Solo esperaba que Beth no la estuviera echando a perder tanto. Una noche, Amy llegó toda emocionada. «¿Adivina qué? Mi papá anda buscando a alguien que le ayude con un nuevo proyecto de bienes raíces. Es un puesto básico, pero con muchas posibilidades de crecer. Deberías aplicar». Me quedé como congelado. «Amy, ni siquiera terminé la prepa». «Pero ya tienes tu GED, ¿no?». «Eso es lo único que importa». «Ándale, intenta». «¿Qué es lo peor que puede pasar?». «Lo peor, que su papá se enterara de mi pasado, de las mentiras que Beth inventó, de todo eso».
pero Amy insistía. Hazlo por mí. Mi papá confía en mí, y yo sé que tú podrías hacer un gran trabajo. Así que mandé la solicitud. Le pedí prestado un traje a Dave. Me quedaba medio raro, pero funcionó. La entrevista me dio miedo. El papá de Amy me quedó viendo por como un minuto sin decir nada. Luego dijo: Amy dice que sabes de negocios. Demuéstramelo. No sé cómo, pero logré hablar con sentido sobre lo que había leído sobre bienes raíces. Hasta le propuse unas ideas para su nuevo proyecto. Al final solo asintió y dijo: que empiezas el lunes. Cuando le conté a Amy que sí me habían dado el trabajo, me abrazó. Fue la primera vez en años que alguien me abrazaba. Casi se me salen las lágrimas ahí en el restaurante. Te dije que podías hacerlo, me dijo con una sonrisa. Ese trabajo cambió todo. Su papá se volvió como el papá que siempre quise tener. Me escuchaba cuando tenía ideas, me enseñó de todo sobre desarrollo inmobiliario. En menos de un año ya estaba manejando mis propios proyectos. Durante ese tiempo, Amy y yo nos hicimos más cercanos. Tomábamos café después del trabajo, platicábamos por horas. Pero yo nunca me atrevía a invitarla a salir. Seguía pensando en todo lo malo de mi pasado, en las mentiras de Beth. Sentía que Amy merecía algo mejor que un tipo que antes vivía en la calle. Y entonces pasó esa noche que lo cambió todo. Estábamos trabajando hasta tarde en una propuesta. Solo ella y yo en la oficina. De repente, Amy dijo: Oye, para ser tan listo en negocios, eres bien menso para otras cosas. ¿Cómo qué? Le pregunté. Ella me vio directo a los ojos. Llevo 2 años esperando a que me invites a salir. Me quedé ahí sentado, sin saber qué decir. Al final, solo pude decir: no soy lo suficientemente bueno para ti, Amy. Hay cosas sobre mí que no sabes, le dije. Pruébame, me contestó. Así que le conté todo, lo de Beth, las mentiras, cuando me quedé sin casa. Todo. Pensé que se iba a espantar o a sentir feo. Pero no. En vez de eso, Amy empezó a llorar y luego se enojó. No conmigo, sino con Beth y con mi papá. ¡Qué gente tan horrible!, dijo. ¿Cómo pudieron hacerle eso a su propio hijo? Y luego se acercó y me besó. Así, sin decir nada más, cruzó el escritorio y me besó. Y sí, así fue como Amy y yo por fin terminamos juntos. Pero la vida tiene esa forma rara de hacer que el pasado regrese cuando menos te lo esperas. Amy y yo nos casamos bastante rápido después de empezar a salir. Su familia era increíble. Me trataban como si fuera de ellos. Tuvimos a nuestro primer hijo, un niño, y compramos una casa bien bonita de 5 cuartos en un vecindario tranquilo. La neta, la vida era perfecta. Pero hace como 3 meses, estaba en el trabajo viendo Facebook cuando me llegó una solicitud de amistad. Era de mi papá. En su foto se veía mucho más viejo de lo que lo recordaba. Me quedé viendo el celular como menso. Amy se dio cuenta de que algo andaba raro en cuanto llegó a casa. Yo estaba sentado en la cocina, viendo al vacío. Amor, ¿qué pasa?, me preguntó mientras acostaba a nuestro hijo para su siesta. Mi papá me encontró en Facebook, le dije. Me mandó solicitud. Amy se sentó a mi lado. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Ni siquiera he abierto su mensaje. ¿Quieres que lo lea yo primero? Le pasé el teléfono. Amy abrió el mensaje y empezó a leer en voz alta. Hijo, sé que ha pasado mucho tiempo. Ya estoy grande y he estado pensando mucho en todo. No hay un solo día que no piense en ti. Beth y yo queremos arreglar las cosas. Jenny extraña a su hermano mayor. Por favor, danos una oportunidad de explicarte. Con cariño, papá. Me reí, pero no fue una risa feliz. ¿Qué Jenny me extraña?, dije. Ni se ha de acordar de mí. Tenía 8 años cuando pasó todo. Amy me apretó la mano. Y no tienes que responder. Pero lo hice. Tal vez soy un tonto,
pero quería saber por qué después de 16 años. Le acepté la solicitud y le mandé un mensaje. ¿Por qué ahora? Su respuesta llegó rápido. Ya tengo 58 años. Tuve algunos problemas de salud. Me hizo pensar que la vida es muy corta para vivir con rencores. Jenny se va a casar pronto. Nos gustaría que estuvieras ahí. Significaría mucho para todos. Nos estuvimos mandando mensajes por unas semanas. Me enteré que Jenny ahora tiene 24 años, trabaja en marketing y está comprometida con un abogado. Beth, según mi papá, sigue siendo la misma. Y sí, seguro que sí. Amy me decía que tuviera cuidado. La gente no cambia tanto, me dijo. Pero yo quería creer que mi papá había cambiado. Tonto, ¿no? Me pidieron venir a visitarnos. Amy me dijo que la decisión era mía, que ella iba a apoyarme hiciera lo que hiciera. Así que les dije que sí. Gran error. Llegaron un sábado en la mañana. Mi papá se veía muy viejo. El pelo ya todo canoso, caminaba medio chueco. Beth, en cambio, se veía casi igual. Con esa sonrisa falsa que siempre tenía. Jenny ya era toda una mujer. Se parecía más a Mark ahora. Pero solo yo parecí notarlo. Los primeros minutos fueron súper incómodos. Nadie sabía qué decir. Luego Jenny vio unas fotos que teníamos en la sala. ¿Que este es tu hijo?, preguntó, señalando una foto de nuestro niño de 3 años. Sí, se llama Jaque, le dije. Soy tía, susurró, y se soltó a llorar. Beth fue rápido a abrazarla. La misma Beth de siempre. Mi papá empezó a caminar por mi casa como si fuera suya, mirando todo con esa cara de aprobación que nunca me había dado. Y te ha ido bien, dijo, asintiendo. Desarrollo inmobiliario, ¿eh? Nunca lo hubiera imaginado. Yo crucé los brazos, ya listo para lo que fuera que se tratara esa visita. El papá de Amy me dio una oportunidad, le dije, no como otros. Beth, que siempre se creía experta en imagen y apariencias. Beth habló antes de que el silencio se pusiera muy incómodo. Todos cometimos errores en ese tiempo, dijo con una voz que sonaba falsa. Estamos aquí para arreglar las cosas. Amy estaba parada cerca de la puerta, como si buscara cualquier excusa para irse. Voy a ver cómo está Jaque, dijo, y se fue antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Muy lista. Jenny, en cambio, no tenía ese filtro. Empezó a caminar por la sala, tocando los muebles y las paredes con los dedos, como si tratara de hacer la casa suya. Está increíble esta casa, dijo mirando hacia el pasillo. 5 recámaras y solo tienen un hijo. Forcé una sonrisa educada. Estamos pensando en tener más, dije. Y usamos una como oficina. Como si fuera su asunto, ¿no? Mi papá me dio una palmada en el hombro y me llevó hacia la oficina, con esa actitud de vamos a hablar entre hombres. Desde ahí ya debía haber sospechado. Se sentó en mi silla como si fuera suya. Hijo, empezó, necesito preguntarte algo importante. Yo me quedé de pie. ¿Qué cosa? Tu hermana se va a casar, va a empezar su familia. Se quedó callado un momento, como si eso fuera a significar algo para mí. Están buscando casa, pero ahorita todo está carísimo. Ya me estaba sintiendo mal del estómago. Ya sabía por dónde iba. Tienes mucho espacio aquí, siguió diciendo, moviendo las manos como si me quisiera vender mi propia casa. 5 recámaras para 3 personas. A Jenny y Esteve les caería perfecto algo así. A ti te va bien. Hasta podrías comprar otra casa si quisieras. Me le quedé viendo, esperando que dijera que era broma. ¿En neta me estás pidiendo que le dé mi casa a Jenny? Bueno, no que se la des tal cual, dijo, como si eso lo hiciera mejor. Tal vez vendérsela más barata. Y ahí sí ya no aguanté. Lárgate, le solté. Suspiró, todo molesto, como si el que estuviera mal fuera yo. Hijo, piensa con calma. Es tu hermana. ¿La hermana que elegiste en vez de a mí?
Y le dije con la voz temblando, pero ya sin miedo. ¿Por la que me corriste de la casa? ¿Esa hermana? Fue un malentendido. Me reí fuerte y sin ganas. ¿Malentendido? Me echaste cuando tenía 15. Me quedé en la calle. Y todavía tuvo el descaro de poner cara de fastidio, como si yo estuviera recordando algo que era mejor dejar así. Eso ya pasó. Jenny lo necesita. ¿Yo qué? Le grité. ¿Nunca pensaste en lo que yo necesitaba? Tal vez un papá que me creyera. Antes de que pudiera inventar alguna excusa barata, Beth entró apurada, con esa cara de falsa preocupación que siempre ponía. ¿Todo bien aquí? Me solté una risa sarcástica. Claro, Beth. Todo está perfecto. Me volteé hacia ella con una sonrisa que parecía cuchillo. Mi papá solo está pidiendo que le regale mi casa, a tu hija. Ya sabes, a la que ni siquiera es suya. La sala se quedó en un silencio horrible. Beth se puso blanca como papel. Mi papá no se movió, se quedó congelado. Jenny entró justo en ese momento, con cara de no entender nada. Seguro intentaba ver si había escuchado bien. Y así fue como todo cambió. Ya no me quedé a ver qué pasaba. Me fui directo a buscar a Amy y a Jake. Los encontré en el patio. Jake estaba jugando con sus camiones y Amy lo veía tranquila. Con solo verme, Amy supo que algo había pasado. Agarró a Jake y se lo llevó adentro mientras los otros seguían procesando todo lo que había dicho. Beth intentó arreglar las cosas, como siempre. Le decía a mi papá que era mentira, que yo nada más quería hacerles daño, como siempre. Lo de siempre con Beth. Pero esta vez, mi papá no le creyó. Tal vez fue porque Jenny estaba ahí parada, viéndose igualita a Mark. O tal vez porque mi papá siempre tuvo la duda. Le pidió una prueba de ADN ahí mismo. Jenny empezó a llorar. Pero no como su mamá, que fingía. Estas eran lágrimas reales, de confusión. No dejaba de preguntar qué estaba pasando, por qué todos estaban gritando. Beth la agarró y casi se la llevó a la fuerza, diciendo que otra vez yo estaba causando problemas. Que siempre quería arruinar todo. Todo fue por celos. Mi papá se quedó callado. No dijo nada en mucho rato. Solo se sentó en la sala con la mirada perdida. Después me preguntó cómo supe la verdad. Le conté todo, que vi a Beth con Mark en el parque cuando tenía 15 años. Que Jenny se parecía muchísimo a él. Y que cuando Beth se dio cuenta de que yo podía contarlo, me echó la culpa de algo para callarme. Al principio no me creyó. Me decía una y otra vez que estaba equivocada, que Beth jamás haría algo así. Pero se notaba que la duda ya le estaba comiendo la cabeza. Todas esas cosas que antes no tenían sentido, ahora sí lo tenían. El cabello castaño rojizo de Jenny, que ninguno de los dos, ni papá ni Beth, tenía. Su cara, que no se parecía a nadie de la familia. Y como Beth siempre quería que yo estuviera lejos de Jenny. La semana siguiente fue un caos. Papá se hizo una prueba de ADN. Y no esperó a llegar a casa cuando le dieron los resultados. Fue directo a mi oficina, se sentó, y se soltó llorando. La prueba decía que él no era el papá de Jenny. Cero posibilidad. Todo lo que pensó durante 24 años, era una mentira. Tal vez debí sentirme feliz. Al fin tenía la prueba de que yo decía la verdad desde siempre. Pero no me sentí así. Ver a mi papá llorando ahí, en mi oficina, me dejó vacía. Ese hombre que siempre me pareció tan fuerte, que me daba miedo cuando era niña. Ahora estaba completamente roto. Me preguntó por Mark. Si sabía dónde estaba, a qué se dedicaba. Le conté lo poco que sabía. Mark andaba a veces en lugares donde hay personas sin casa. Siempre metido en problemas. Tenía años sin verlo. Ni idea si sigue vivo. Mi papá salió de la oficina viéndose como si hubiera envejecido 20 años en solo 10 minutos. Pero no se veía derrotado. Se veía lleno de rabia. Pensé que ahí se acabaría todo. Que ellos se encargarían de sus problemas. Que ya no era mi asunto.
pero al día siguiente, Amy me llamó al trabajo. Me dijo que mi papá se volvió loco. Regresó a casa y explotó. Beth, como siempre, intentó darle la vuelta. Dijo que la prueba estaba mal, que el laboratorio se había equivocado. Pero esta vez, papá no le creyó. Años y años de mentiras y manipulación se le vinieron encima. Y explotó. No solo gritó, la golpeó. Ahora ella está en el hospital. Tiene 3 vértebras fracturadas. Los doctores dicen que tal vez va a necesitar medicina para el dolor por el resto de su vida. Jenny fue quien llamó a la policía. Arrestaron a mi papá ahí mismo, en la sala. Dicen que puede ir a la cárcel de 3 a 5 años. Como no tiene antecedentes, y ya está grande, tal vez le den una pena menor. Pero la familia de Beth está presionando para que le den el castigo máximo. Y Jenny. Todo su mundo se vino abajo de un día para otro. Cancelaron la boda. Su prometido, un abogado importante, no quiso meterse en tanto drama. La dejó. Y ahora me llama todo el tiempo. Me ruega, me grita, que la ayude a encontrar a su verdadero papá. Amy me dice que los bloquee a todos. Que ya termine con esto. Y probablemente tiene razón. Pero una parte de mí no puede hacerlo. No lo digo por Beth. Ni por mi papá. Lo digo por Jenny. Ella no pidió nada de esto. Todo lo que creía saber sobre su vida, resultó ser mentira. Hoy me enteré que Beth ya está adicta a los analgésicos. Su familia la metió a rehabilitación. Jenny se está quedando con su tía. No quiere ni hablar con Beth. Y mi papá está esperando su condena. Su familia perfecta se deshizo así nomás. Y lo más raro es que, no me sentí bien con nada de eso. Pensé que demostrar que yo decía la verdad me iba a hacer sentir satisfecho. Pensé que por fin sentiría justicia. Pero no. Solo se siente vacío. Como ver una casa quemarse, mucho después de que ya no quede nada que salvar. En ese momento, yo solo pensaba en mi familia. Amy estaba embarazada otra vez, ahora de una niña. Y por fin esas habitaciones vacías iban a tener un buen uso, pero no como mi papá y Beth lo imaginaban. Es chistoso cómo da vueltas la vida. Pero después de 2 meses, todo se vino abajo. Las cosas se complicaron todavía más. El juicio de mi papá fue el mes pasado. No fui. Mi abogado me dijo que era mejor no ir. Y la verdad, no quería ver a nadie de ellos. Jenny me contó que le dieron 3 años. Pudo ser peor. El juez consideró su edad y que nunca había hecho nada ilegal antes. Pero aún así, con 58 años, 3 años son muchos. Beth sigue en rehabilitación. Resulta que ya tomaba analgésicos desde mucho antes de que mi papá la mandara al hospital. Su hermana le dijo a Jenny que llevaba años con eso. Y lo escondía muy bien. Ahora entiendo por qué siempre estaba paranoica e inventaba cosas. Le faltan al menos 6 meses más de tratamiento. Jenny ha estado más o menos. No le ha ido bien. Buscó a Mark por su cuenta. Estuvo preguntando en albergues, en lugares donde ayudan a gente sin casa. Al final encontró a alguien que lo conocía. Le dijeron que Mark murió hace 2 años por una sobredosis, atrás de una tiendita. Jenny se derrumbó cuando se enteró. Ahora me manda mensajes larguísimos, como a las 3 de la mañana. Me dice que siente que toda su vida es una mentira. Que ya ni puede verse al espejo, porque solo ve la cara de Mark. Me duele por ella. Pero Amy dice que debo poner distancia. Y tiene razón. Cada vez que le contesto, Jenny se agarra más de mí. Empieza a hacerme más preguntas sobre el pasado. Lo más raro fue que su exprometido me buscó. Me preguntó si todo este caos era algo de familia. Estaba preocupado por tener hijos con Jenny. Le dije que se fuera al diablo. Sí, Jenny está pasando por un mal momento, pero eso no le da derecho a juzgarla así. Me enteré de que Beth anda diciéndole a la gente que yo inventé todo sobre Mark para vengarme.
Aunque la prueba de ADN dice claramente que Jenny no es hija de mi papá, Beth sigue tratando de hacerme quedar como el malo. Algunos vecinos le creen. Supongo que en los pueblos la gente ama el chisme. El embarazo de Amy va bien. Vamos a tener una niña. A veces veo a mi hijo jugando y pienso en Jenny cuando tenía su edad. Me pregunto si las cosas hubieran sido diferentes si mi papá hubiera notado las señales antes. O si yo le hubiera contado a alguien que vi a Beth con Mark. Pero no se puede cambiar el pasado, ¿verdad? La casa ya se siente diferente. Como si por fin se hubiera ido toda esa energía fea que trajeron cuando venían. La habitación que iba a ser para Jenny, la que mi papá quería que le diéramos, ahora será la del bebé. Amy ya tiene todo planeado, rosa con gris y estrellitas en el techo. A veces todavía me acuerdo de Tom, ese señor sin casa que me ayudó cuando me corrieron. Ojalá pudiera contarle cómo acabó todo. Enseñarle que sí logré algo, como él dijo que podía. Espero que esté bien, donde sea que esté. He recibido mensajes de la familia de mi papá. Algunos lo apoyan. Otros están enojados con él por lo que le hizo a Beth. A ninguno le importé en todos esos años que estuve sin casa. Curioso cómo es la familia a veces. Así están las cosas ahora. No sé si hay mucho más que contar. La vida sigue, ¿no? Y a todos los que han estado siguiendo esta historia y mandando apoyo, gracias. Escribir todo esto me ayudó más de lo que imaginaba. Gracias en especial a la persona que me sugirió ir a terapia. Tenías razón. Ayer, Jenny me mandó un último mensaje. Dijo que se va a mudar a otro estado, que va a empezar de nuevo. Me preguntó si podíamos seguir en contacto. Le dije que tal vez algún día. Pero no ahora. Necesito enfocarme en mi familia por un tiempo. Eso es todo, supongo. Tuvo que regresar a vivir con Steven y Angela un tiempo para ahorrar, y me imagino que eso es un tormento para todos. La deuda de la boda soñada es un tema que nadie quiere tocar. Ella está trabajando, pero las cancelaciones con los proveedores y algunos gastos locos que hizo después de que nos separamos la han afectado mucho. No se habla de que ande con alguien nuevo. Creo que su confianza está por los suelos, y tal vez sus papás ya no quieren gastar más en otro experimento social. Angela y Steven, según dicen, están igual de siempre, probablemente arrepentidos, tomando decisiones y echando la culpa a todos menos a ellos mismos por presionarla tanto. He oído que Brandon todavía cree que soy el villano, pero la verdad, me importa menos que el precio de un café. En cuanto a mí, los $25,000 que saqué de la cuenta que teníamos juntos volvieron directo a mis ahorros, donde deberían estar. Guardé el anillo de compromiso en una caja de seguridad. Quizá algún día lo venda, o tal vez solo me quede como un recuerdo caro. No lo he decidido. La frase "no soy lo suficientemente bueno" todavía me llega a la mente, sobre todo cuando ando cansado o escucho una canción triste en la radio. Es una herida, supongo. Me hizo pensar en varias cosas, me volvió más cuidadoso. La confianza es frágil, se rompe fácil y cuesta mucho trabajo reconstruirla. He salido con alguien, pero nada serio, sin prisa. No hubo pelea fuerte en la corte, ni vergüenza pública, más que la que ella misma buscó. Mi venganza, si se le puede llamar así, fue solo hacerla responsable de lo que hizo. No me rebajé a su nivel, no hablé mal de ella. Solo conté los hechos, protegí lo mío y me fui. Su actitud de creerse con derecho, sus mentiras y el orgullo de sus papás hicieron la tormenta perfecta. Y yo solo dije no a seguir pagando por todo eso. Lo que más me gustó fue darme cuenta de que lo manejé con calma, sin dejar que me derrumbara o me manipulara. La razón moral siempre estuvo clara, ella mintió, me engañó y quiso que yo pagara por eso. Solo dije que no. Así que sí, la vida no es un cuento de hadas. A veces la princesa se fija más en el tesoro que en el príncipe. Y a veces, el chico que no es suficiente resulta ser lo suficientemente listo para ver el engaño y salir con su dignidad y su dinero intactos. No es un final feliz como en las películas. Una relación de 4 años terminó feo, pero es un final real. Y estoy bien. Sigo adelante. Eso, por sí solo,
se siente como una victoria. Gracias por escuchar. Después vinieron los últimos enfrentamientos, algo patéticos. Nicole logró llamarme y la desbloqueé por un día. Sentí curiosidad. Gran error, o tal vez no. Fue muy claro todo. Justin, lo arruinaste todo, se quejaba sin rodeos. Estoy muy endeudada. Los proveedores me están acosando. Mis papás están furiosos. Todo es culpa tuya. Mi culpa, Nicole. Con voz tranquila le pregunté. ¿Quién canceló el lugar de la boda en secreto? Estaba bajo presión, mis papás. Estabas confundida, pero no tenías que ser tan vengativa y cruel quedándote con toda esa lana. Era mi dinero, Nicole. Mi parte para una boda que decidiste que no se iba a hacer. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que te la gastara sola? Luego salió con lo de los depósitos y compromisos, diciendo que un hombre de verdad los habría pagado para ser un caballero. Ahí salió otra vez la tarjeta del caballero. Un hombre de verdad, según ella, no se deja engañar ni manipular. Pero para Nicole un caballero es como un tapete con cuenta bancaria. Y yo no soy así. Empezó a llorar. ¿No entiendes cuánto me ha costado esto? Creo que sí. Le dije que le costó lo mismo que sus decisiones. Eso se llama responsabilidad. Después le dije, espero que lo arregles, Nicole. Colgué y la volví a bloquear para siempre. Una semana después, Brandon, su hermano, quiso agarrarme por sorpresa en una cafetería. Se acercó hinchado de coraje y dijo: Justin, tenemos que hablar de lo que le hiciste a mi hermana. Le respondí sin levantar la vista. No hay nada que hablar. Tu hermana tomó decisiones, que se aguante. Le sugiero a ti y a tus papás que la ayuden a organizar su dinero, porque todos ustedes tuvieron que ver con esas decisiones. ¿Era tu prometida, o eso creías? Tienes una obligación moral. Él empezó a gritar. No, Brandon, no tengo ninguna obligación. Mi única obligación era con la cuenta conjunta, y ella la disolvió sin avisarme. Lo único que le hice a tu hermana fue no pagar por sus errores. Me levanté y me fui, porque parecía que iba a explotar. Las consecuencias para Nicole, según lo que he sabido por nuestros amigos y círculos sociales que ahora ya no compartimos, han sido grandes. Los miles que dijo que gastó en la boda, resultó que muchos los cargó a una tarjeta de crédito con un interés altísimo. Los proveedores que dejó de contactar después de cancelar la boda eran en su mayoría pequeñas empresas, y cobraron las multas que debían. La presión de sus papás es enorme, pero no para apoyarla, sino negativa. Angela está mortificada por el fracaso público y Steven odia desperdiciar dinero. Seguro le están ayudando con dinero, pero les apuesto que también le dicen todo el tiempo te lo dije y cómo pudiste ser tan ingenua. La gran idea que tenía de una boda perfecta, probablemente con mis ahorros y el deseo de estatus de sus papás, se derrumbó. Y ahora ella tiene que cargar con todo el peso de lo que intentó salvar, haciendo malabares después de haber dejado caer lo más importante. Recibí un último correo inesperado de Amy, la mejor amiga de Nicole. Justin, sé que fui dura en algunos comentarios. Solo escuché la versión de Nicole y fue muy convincente. Ahora veo las cosas diferente. Ella es un desastre y no asume su parte de culpa. Solo quería decir que ahora entiendo. Lo siento. No respondí. Pero fue algo. Así que la venganza no fue ruidosa ni explosiva. Solo fui yo, saliendo tranquilo de la línea de fuego y dejando que la metralla de su propia bomba la alcanzara. Quería un descanso. Ella pensó que no era suficiente para ella. Bueno, pudo ver cuánto costaba realmente ser suficiente para sus papás cuando ya no conté con mi parte. Fue caro. Muy caro. Actualización final. Han pasado casi 5 meses desde esa última llamada con Nicole, y como 7 desde que mi mundo se volteó. Pensé que debía dar una última actualización para los que siguieron este desastre. La vida sigue. Ahora está más tranquila. La rabia casi se fue, y quedó un cansancio pragmático. No me alegra que Nicole tenga problemas de dinero, pero tampoco me quita el sueño. Ella hizo su cama, y ahora que la duerma, por lo poco que he sabido, el mundo es bien chico.
Aunque trates de hacer tu vida más chiquita, Nicole sigue pagando las consecuencias de los problemas de dinero. Puso cosas vagas en redes sociales, publicaciones tristes y raras. Amy, su amiga, la anima, él nunca te valoró. Me molesta, pero sé que es puro ruido. Luego vino la táctica de las cosas compartidas. Nicole me mandó un correo con una lista de cosas que quiere de mi depa. Algunas son regalos que ella me dio, y está bien. Pero también me pidió cosas que compré antes de que estuviéramos juntos, como el sistema de sonido y cuadros que disfrutamos los dos. No, así no funciona eso. También pidió utensilios de cocina que me regalaron mis familiares en la despedida de soltera de ella. Claramente pensaba quedarse con ellos, no devolverlos. ¡Qué descaro! Y lo peor, la gran mentira financiera. Ahora dice que gastó miles de dólares de su dinero personal en cosas para la boda, como arreglos del vestido y depósitos a proveedores, y que esperaba que yo le pagara de la cuenta conjunta. Cuando revisé, vi que algunas facturas son de después de que ella canceló el lugar principal. O sea, canceló la boda y luego siguió gastando dinero. ¿Para qué? ¿Una boda fantasma? ¿O pensó que no me iba a enterar? También quiere que yo pague la mitad de los gastos por cancelar a los proveedores, incluyendo el depósito de $10,000 que no se regresa del lugar principal. Se le olvida que $5,000 de ese depósito ya era mi lana. Quiere que le pague esos $5,000 para que ella no pierda nada y yo pierda todo. Las matemáticas de la gente con privilegios son otro nivel. Sus papás la apoyan. Angela llamó a mi mamá. Mi mamá escuchó y al final le dijo: Angela, parece que Nicole tomó decisiones sin contar con Justin y ahora está molesta por las consecuencias. Justin es un adulto y, por lo que me contó, sus acciones me parecen razonables. La plática terminó rápido. Brandon me dejó mensajes bien santurrones. Estás mostrando tu verdadero lado, Justin. Así no se comporta un hombre. Estás dejando a Nicole sola por un malentendido. ¿La cancelación secreta de una boda es un malentendido? Bueno, amigo. Mi respuesta a todo esto, a cada correo, mensaje de voz y mensajes antes de la pausa, fue juntar mis extractos bancarios que prueban lo que gasté para la boda. Hablé con los proveedores y confirmé que ningún contrato era solo mi responsabilidad. Hablé con un abogado, le mostré todo, el acuerdo de la cuenta conjunta, los depósitos, la cancelación del lugar. Fue sencillo. Me dijo que yo no tengo culpa. El dinero que saqué era mío, para algo que ella canceló sola. Sus gastos después y las multas por cancelación son problema de ella. Me dijo: ella quiere intimidarte, no le hagas caso. Buen consejo. Lo caro para Nicole ya empezó. Está en líos porque pagó depósitos que no se regresan, después de cancelar la boda pero antes de decir que necesitaba un tiempo. Supongo que esperaba salvar algo o echarme la culpa a mí. El fotógrafo, la pastelera elegante, el cuarteto de cuerda, todo para una boda que nunca fue. Esos proveedores quieren su dinero por cancelar, y la están buscando a ella, no a mí. No he sido agresivo ni la he calumniado. Simplemente me alejé, quité mi apoyo y mi dinero. Es curioso cómo rápido te vuelves el malo cuando ya no das el viaje gratis. Estoy firme. Ella quiso un tiempo. Lo tuvo. Ahora tiene un problema financiero que no se va. El comentario de no eres suficiente a veces me duele, pero luego veo todas sus demandas locas y pienso: si soy suficiente para no aguantar esto. Actualización 3. Feliz casi Navidad a todos. O bueno, si eres Nicole Hawthorne, no tanto. El último mes fue una lección. Las cosas legales llegaron a su punto máximo y ya la música se está apagando para ellos. Para mí, ha sido un tiempo tranquilo con límites claros. Las malas mañas siguieron un rato y luego pararon. Nicole, por medio de su papá Steven, hasta consiguió que un abogado me mandara una carta, llena de amenazas. Me acusaban de malversar fondos que ni siquiera existen porque no estamos casados, angustia emocional, romper la promesa de matrimonio, la que ella canceló. Me pedía que le regresara los $25,000 que saqué, más $15,000 más para cubrir lo que perdió con los proveedores que canceló y otros daños. O sea, $40,000.
Ridículo. Mi abogado, sí, contraté a uno por si acaso, me mandó una respuesta bien educada y clara de 2 páginas. Traía una línea del tiempo con copias de todo, la confirmación de que canceló el lugar, con fecha antes de que ella dijera que quería un descanso. Extractos bancarios mostrando que puse 30.000 en la cuenta de la boda y saqué 25.000, dejando intacta su inversión inicial después de pagar el depósito que no regresan del lugar. Un recordatorio amable de que Nicole firmó contratos con otros proveedores, y cualquier cobro por cancelación era su problema, sobre todo los que salieron después de que ella canceló la boda en secreto. Una declaración firme diciendo que no había base legal para lo que ella pedía, y que si seguía con eso, yo iba a demandarla por acoso. Nunca más supimos nada de su abogado. Supongo que él también vio que no podía arreglar ese lío. Steven Hawthorne, su papá, seguro no estaba feliz de pagar los honorarios del abogado por ese desastre. Lo que puso a Nicole en redes sociales tampoco funcionó. Creo que algunos amigos, tal vez Amy, empezaron a entender o simplemente se aburrieron del drama. Cuando tu historia no se convierte en lana, la gente pierde interés. Mi prometida me dijo: mis papás creen que tú no eres suficiente para mí. Necesitamos un tiempo. Yo le contesté tranquilo: está bien, lo entiendo. Después, saqué mi parte del dinero que teníamos en la cuenta juntos para la boda, que ella ya había cancelado en secreto. La ruptura se volvió definitiva y muy cara. Tengo 32 años. Hasta hace 3 semanas, iba a casarme con Nicole, que tiene 29 años, la próxima primavera. Llevábamos 4 años juntos, acuérdate de las fechas. Ella había reservado un lugar increíble para la boda, casi un sueño. Sus papás, Steven y Angela Hawthorne, siempre estaban pendientes de ella. Yo sentía que ellos pensaban que Nicole estaba bajando sus estándares conmigo, porque soy gerente de proyectos, no soy de una familia rica como ellos. Todo pasó un martes lluvioso. Muy cliché. Nicole llegó y me dijo: necesitamos hablar. Sus ojos se movían nerviosos. Mis papás están preocupados porque creen que te estás apresurando. Ella empezó a jugar con su anillo. Dicen que tal vez tú no estás listo para la vida que ellos quieren para mí. Que no eres suficiente. Después de 4 años y de que ella insistió en hacer esta gran boda. Le pregunté calmado: entonces, ¿qué quieres decir, Nicole? Ella respondió: creo que necesitamos un tiempo. Para pensar, para que tú también pienses en lo que dicen. Eso fue semanas antes de pagar los depósitos finales. Ya habíamos puesto una buena cantidad de dinero en la cuenta para la boda, como 60.000 pesos en total, entre los dos. No le di mucha importancia, pero el dinero estaba ahí. Le dije: lo entiendo. Ella se sorprendió, seguro esperaba una pelea. Si necesitas espacio, tómalo. Le pregunté cuánto tiempo. 1 semanas, 1 mes, solo tiempo. Está bien. Ella se fue. El departamento se sintió gigante. Después de un rato me dio una rabia fría y calculadora. Sus palabras no estaban bien, su actitud me aliviaba, pero el momento me parecía sospechoso. Al día siguiente llamé al coordinador del lugar. Me enteré que Nicole ya había cancelado la boda el lunes, un día antes de decirme que necesitábamos tiempo. Le pregunté si podíamos reprogramar. No, está cancelado. Me dijeron que el depósito de 10.000 pesos no se regresa. Entonces, el tiempo era mentira. La boda ya estaba muerta porque ella la canceló en secreto. Entré a la banca en línea. Quedaban 50.000 pesos en la cuenta conjunta. Mi parte eran 30.000, pero ya había perdido 10.000 del depósito. Saqué mis 25.000 pesos restantes. Era mi dinero para una boda que ella ya había matado sin decirme. Le mandé un mensaje. Nicole, me acabo de enterar que cancelaste todo el lunes antes de decirme que necesitábamos tiempo. Entonces la ruptura es definitiva. He sacado mi parte del dinero de la cuenta de la boda. Me parece justo, ya que no hay boda. Espero que encuentres lo que buscas. La bloqueé a ella, a sus papás y a su mejor amiga Amy. A veces entender algo duele mucho a quien lo aprende. 1 semana después me llegó un mensaje de voz de un número desconocido. Era Nicole, molesta. Justin,
¿Qué crees que estás haciendo? Tomaste dinero de nuestra cuenta de la boda. No puedes hacer eso así nomás. Llama ya. Su boda, la que ella canceló. No le contesté. Empezaron a llegar correos de Nicole. Error financiero urgente. Cometiste un gran error. Me acusaba de robarle. Era mezquino y ruin. La ruptura no fue ruptura, era un drama probable. Sus papás estaban furiosos. Devuélvele su dinero. Mis 25,000 se volvieron mágicamente su dinero. Nicole dudó si la cancelación estaba firme, cuando se dio cuenta que yo sabía. Señor, la cancelación es definitiva. Luego su mamá Ángela recibió un correo mío en el trabajo, todo con pasiva agresión. Justin, Nicole está angustiada. Aunque dudamos un poco, tus acciones han sido crueles. Tomaste dinero que era para depósitos. Nicole está en una situación terrible. Como caballero, deberías arreglar esto ya. Me encanta eso, como si accidentalmente hubiera sacado mi dinero. El depósito de 10,000 ya se había ido. 5,000 para mí, 5,000 para ella. Cuando saqué mis 25,000, ella quedó con 25,000 exactos. No era difícil. Respondí a Ángela y copié a Nicole. Querida Ángela, Nicole canceló la boda el lunes, 9 de octubre antes de decirme que necesitaba un tiempo. El dinero era para esa boda. No hubo boda, por eso recuperé mi parte. Nicole tiene todo su dinero. Cualquier otra cosa después es problema de ella. Asunto cerrado. Al parecer fue una bandera roja para mí. Llegaron llamadas y correos desesperados el fin de semana. Nicole decía que la proveedora del catering necesita su depósito. El fotógrafo, que pagué de mi bolsillo, asumiendo que había dinero en la cuenta conjunta, también estaba pendiente. Me debe una. Ella decía que esos pagos a otros proveedores los hizo con su dinero personal. Eso me hizo pensar. Si fuera cierto, el momento sería muy importante, supongo que hay más cosas que aclarar. Su hermano, Brandon, que tiene 31 años, me mandó un mensaje por una red profesional. Justin, hombre, ¿qué te pasa? Nicole está hecha un desastre. Mis papás están preocupados. Devuélvele la lana. Sé buena onda. Es solo dinero, solo dinero. Fácil decirlo para él. La persona madura no miente ni cancela bodas en secreto. Un sábado en la noche, viendo una foto vieja, estábamos felices. Me sentí bien menso, un poco arrepentido. Pero luego recordé que no era suficiente para ella. Volví a estar tranquilo. Esto es cuestión de hechos, no de sentimientos. Ella tomó decisiones, y ahora tiene que pagar las consecuencias. La ruptura es para siempre y salió cara. Buena actualización número 2. Unas semanas después, las cosas se calentaron, pero no por mí. Sigo siendo tranquilo, como Suiza, calmado y guardando recibos. Nicole y los Hawthorne, Steven, Ángela y Brandon, que es como su perro guardián, se pusieron bien pesados. Ya casi es impresionante, con trucos sucios.